Me voy a mi casa, recuerdo, nunca se me va a olvidar. Mi papá va a la casa, porque ya no vivía con nosotros. Y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Vas a dañar tu futuro. ¿Cómo vas a renunciar al trabajo de tus sueños? Y le digo, no es el trabajo de mis sueños. Yo no soy político, yo soy ingeniero. Yo no quiero ir a marcha. Yo no quiero que me digan escuchar un discurso donde la gente dice de que estamos bien, que el capitalismo, que cuestión de Sí, todo ese tontería, discurso que es una mentira, que que es una mentira. Yo lo viví, yo trabajé allí. Yo veía cómo destruían las cosas, cómo se robaban las cosas, cómo hacían desastres. Yo decía, yo no quiero ver eso. Una de las personas que andaba con ellos dijo como que ya sencillamente que él se vaya en su carro, que maneje su carro, no le pongan las esposas, pero se tiene que ir con 2 oficiales. Y eso fue lo que hicieron. Me montaron 2 oficiales, me dijeron, síguenos. Evidentemente iba escoltado con carros particulares, no eran carros policías, carros particulares de ellos, pero me llevaron a la estación de policía de Sierra Maestra. Ellos ahí me llevan y sencillamente me dicen, síguenos, y me metieron en un calabozo. sin decirte Nada, sin absolutamente decirme nada. absolutamente nada. Eso habrá empezado como a las 2 de la tarde. Tú decidiste venirte Me solo. Le decidí venir. dijiste que venías de vacaciones y ya. No, O yo le les dije dijiste que que venía, con un bueno, plan. realmente a los dos les juré que volvía. A los dos les juré que volvía, promesa que no cumplí. Pero promesa que no cumpliste, pero entendemos las razones. Es complicado. Para muchos es complicado, pero se entienden las razones. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En esta ocasión tenemos a Edgar Basabe. Un placer tenerte aquí con Mucho nosotros. gusto. ¿Qué apellido, Basabe? Edgar, de Maracaibo, Así mismo. Venezuela. Bienvenidos a Héroes. Gracias. Pregunta Gracias. obligatoria. ¿Te sientes héroe de tu propia historia? Sí, Sí, 100%. 100%. Me encanta cuando la gente contesta rápido, sí, y no hay duda. 100%. Edgar, hablemos de Venezuela, de tus comienzos en Maracaibo. ¿Qué Oh. estudiaste, tu preparación? Estudié ingeniería en computación en la URU, la Universidad Rafael Urdaneta. Eh, Luego de eso empecé a trabajar en PDVSA. Trabajaste en PDVSA. Trabajé en PDVSA porque era un sueño familiar, por así decirlo. Venía de generación. Mi abuelo materno trabajó en la industria petrolera toda su vida, desde los 18 años hasta que se retiró, con más de 35 años de labor. Luego siguió mi papá. Mi papá también me contó su historia de que empezó desde los 19 años hasta que se jubiló, casi a los 60 años. Entonces, ahora te tocaba a ti, Me tocaba a ¿no? mí. Y crecí con la ilusión de trabajar allí. Siempre fue mis sueños. Cuando me gradué de la universidad, empecé pasantías. Estuve en pasantía un promedio de 3 meses. No quedé inmediatamente. Se daba mucho lo de las recomendaciones, pero no era tan fácil, porque yo estudié ingeniería en computación y había un departamento ahí que se llamaba IT, que era únicamente el departamento de computación, pero era Ok. muy pequeño, era muy pequeño. Entonces, luego de haber terminado pasantías, ellos hacían un reporte, un informe, y es que venían las recomendaciones de tus superiores, si deseaban o no deseaban contratarte. Pasaron varios meses hasta que recibí la llamada, que para mí fue Una alegría cumplir un infinita. sueño. Cumplir un sueño de Cumplir un sueño. trabajar en PDVSA como lo Sí. hizo tu abuelo y tu papá, y te tocaba a ti. ¿Qué tal esa experiencia? No era lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba. Venezuela en ese momento estaba pasando una situación muy difícil. Sí. Dejó de ser una empresa petrolera a convertirse en una empresa política. Claro. Yo estuve nada más 2 años trabajando allí, y empezaron a suceder cosas que no creo que deben de pasar en ningún tipo de empresa. Te exigían, en pocas palabras, ir a manifestaciones. Me recuerdo cuando empezaron a hacer el 1 por 10, que tenías que llamar a personas para preguntarle cuál era su intención de voto. Y empezaron las peleas. ¿Por qué? Yo le decía a mi jefe en ese momento, éramos un team de 5 ingenieros, como que habían cosas muy importantes que hacer como para estar jugando a la política. Nosotros estábamos en la sede de Bajo Grande,
en el llenadero del estado Zulia, que era el único donde se surte combustible para todo el estado. Oh, wow. Entonces era algo muy importante y teníamos la responsabilidad del llenadero y que todo se mantuviera activo. Cuando había un problema en el sistema y el llenadero fallaba 1 o 2 horas, eran 2 días que varias estaciones no iban a tener combustible. Era algo de tener cuidado. Por supuesto. Y a veces nos quitaban responsabilidades de trabajo con cosas que se tenía que hacer para sencillamente, como le decía yo, jugar a la política. Y fueron pasando cosas que sencillamente yo no estaba de acuerdo. Mi jefe, por decirlo de alguna manera, él sabía la calidad de equipo que tenía, de los 5, que hacíamos el trabajo, que se hacía todo. Incluso tuvimos un tiempo viajando por todo Occidente con un plan, un proyecto que había y todo se hizo muy bien. Pero también exigía que teníamos que cumplir la parte política. Y él decía que era un lineamiento. Y ahí es donde yo literalmente era el único que no estaba de acuerdo, que no coincide. Y no querías participar. Y no quería participar y nunca fui a una marcha, nunca fui a nada. Y algo que me aprovechaba, por decirlo de alguna manera, que mi papá tenía toda la vida trabajando allí, tenía un puesto, se puede decir que bien, en esa planta, en esa refinería. Y por él, por decirlo de alguna manera, no me tocaban. Por él es que no me obligaban a hacer cosas que a los demás sí lo obligaban. Y empecé básicamente con la rebeldía. Claro, también entré a trabajar allí con 19 años, que fue la edad que me gradué como ingeniero. Claro, y literalmente era 100% mantenido por mi papá. Yo no tenía responsabilidad alguna, yo no pagaba renta, mi carro ya estaba pago, todo me lo daba mi papá. Entonces, sí trabajé siempre desde los 15, 16 años, pero era dinero para mí. No tenía que pagar luz, no tenía que pagar un bill, no tenía que pagar absolutamente nada. No responsabilidades nada, serias, cero, solo la mía. Solo tú. Solo la mía. Claro. Entonces, hasta que empecé a comprar cosas por internet, empecé a comprar la primera vez por Amazon, nunca había venido a Estados Unidos, empecé a comprar cosas y las traje para mí. Lo primero que compré fue muchas cosas para mí. Pero un momento, ¿tú viniste acá a los Estados Unidos? No, ahí donde viene. Trabajando en PDVSA compré la primera vez cosas para mí, pero luego vi que había una posibilidad de negocio allí. Y la segunda compra que hice fueron cosas para vender. Compré celulares, consolas de videojuegos y accesorios para damas. ¿Y empezaste a crear un negocio? Empecé a crear un negocio de la nada. Pero estando en PDVSA. Pasaron, para hacerte la historia corta, pasaron un par de meses y empecé a tener unos ingresos muy altos, muy altos, que yo no me lo podía creer. Incluso empecé a ganar lo que ganaba en PDVSA en 6 meses en un solo mes. Y ganaba muy bien en ese tiempo. Wow. Créeme que ganaba muy bien como ingeniero. No puedo decir que no. En esa época todavía se ganaba muy buen dinero. Y entonces se juntó lo del negocio con las peleas políticas de la empresa hasta que cuando pasaron ya solo 2 años de estar en PDVSA, pero tenía yo menos de 1 año con el negocio, que compraba cosas por internet y las revendía, decidí renunciar. Cuando le renuncio a mi jefe, le doy las razones, él no me acepta la renuncia. Él me dice sencillamente, vete a tu casa, tómate unas vacaciones y no arruines tu carrera y no frenes tu futuro por una mala decisión. Me voy a mi casa, recuerdo, nunca se me va a olvidar. Mi papá va a la casa, porque ya no vivía con nosotros. Y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Vas a dañar tu futuro. ¿Cómo vas a renunciar al trabajo de tus sueños? Y le digo, no es el trabajo de mis sueños. Yo no soy político, yo soy ingeniero. Yo no quiero ir a marcha. Yo no quiero que me digan, escuchar un discurso donde la gente dice de que estamos bien, que el capitalismo, que cuestión de tontería. Todo ese discurso que es una mentira. Que es una mentira. Yo lo viví, yo trabajé allí. Yo veía cómo destruían las cosas, cómo se robaban las cosas, cómo hacían desastres. Yo decía, yo no quiero ver eso. Y por otro lado, le muestro, nunca se me va a olvidar que lo siento en la computadora, le muestro mis cuentas, le muestro un Excel que yo manejaba con mi negocio y le digo, mira lo que estoy ganando. Estoy ganando en 2, 3 meses más de lo que tú haces en 1 año. Que mi papá ganaba mucho más dinero que yo, pero una cantidad exorbitante. Y él no lo podía creer. Él me decía, ¿cómo estás haciendo eso? Y yo le digo, compro cosas en internet, la traigo para acá, sin haber ido nunca, sin haber venido a Estados Unidos. Sí. Llevo cosas para Maracaibo y las vendo por Mercado Libre. Renuncié, mi jefe me estuvo llamando por más de 2 semanas, que no importaba, que fuera, que cuando tomara mi tiempo, que cuando decidiera pudiera volver. Y yo le decía, te agradezco la oportunidad, pero no voy a volver, no lo quiero hacer.
y efectivamente no volví más. Allí empecé a decirle a mi papá que sacáramos la visa. Nosotros no teníamos visa. Y le dije, te quiero sacar la visa, ayúdame porque si yo la pido no me la van a dar. Pero si voy contigo y vamos los 4 como grupo familiar, sí sé que no las van a dar. ¿Por qué querías la visa? ¿Qué sentías tú? Para venir a comprar, no a quedarme. ¿Tú querías seguir con tu negocio? Sí, empecé y lo logré, tuvimos la visa, vine una vez, 2 veces, incluso creo que vine como 5 o 6 veces a comprar. Y ahí sí compraba grandes cantidades e igual lo enviaba con empresas de carga hasta el punto que renté un local cerca de mi casa, un local muy pequeño, porque la idea del local no era para tener mercancía allí, sino que en ese tiempo quería tener un punto de entrega. La gente ya había agarrado cierta reputación, me compraba gente de toda Venezuela y la gente de Maracaibo quería ir a buscar la cosa personalmente el mismo día, porque yo lo que trabajaba todo enviando por MRW y ese tipo de compañías. Entonces, luego que logré rentar el local, me traje bastante mercancía, tuvo tiempo funcionando todo exactamente bien, hasta que un día, de la nada, me llegan unas personas a mi local solicitándome las facturas de todas las cosas que yo tenía allí. Que tú no había muchas muchas cosas. Sí, no había muchas cosas. Se identifican como la policía de San Francisco, de allí de mi comunidad, de donde yo vivía, y exigen la documentación de haber pagado todo al CENIAT, porque evidentemente traía cosas de Estados Unidos y no lo voy a negar, no lo estaba declarando como una mercancía de inversión. Que lo legal tenía que haber sido llevarlo al CENIAT, pagar el impuesto de importación, pero seamos honestos, en un país donde si tú vas a declarar algo, lo más probable es que te quiten la mitad de la mercancía, porque esa es la realidad, digan lo que digan, por eso es que uno omitía ciertas cosas. Claro. Entonces ellos me dicen que dónde estaban todas las facturas, yo le dije que evidentemente no las tenía y yo pensaba saber lo que se venía. Yo decía, bueno, me van a poner una multa sencillamente por no haber pagado las cosas y ya, esto se resuelve. ¿Tú pensabas que hasta ahí iba a llegar? Hasta ahí iba bien. Claro. Ellos me dicen, no, te tienes que venir con nosotros. Y yo les digo, ¿pero por qué? Andaban de civil con identificación, simplemente una chapa de policía, pero andaban todos de civil. Y le digo yo, ¿por qué? Yo no tengo que ir a ningún lado. Esto es algo de un impuesto. No tengo que ir a la policía. Y me dice, ¿te vienes con nosotros o te llevamos? Tú eliges. Y yo como que, ok, déjame hacer una llamada, déjame llamar a mi papá. Me quitan el teléfono y me dicen, tú no vas a llamar a nadie, tú te vienes con nosotros. Allí, el que se encargaba de eso, el que liderizaba la operación, dijo que me pusieran las esposas y que me montaran en la patrulla. Yo me puse un poco violento y decía que no iba a dejar, que por qué, que dónde estaba la orden, que bajo qué concepto me estaban llevando, que de cuando acá por no tener una factura, a ti te van a llevar, le decía. Entonces, una de las personas que andaba con ellos dijo como que ya, sencillamente que él se vaya en su carro, que maneje su carro, no le pongan las esposas, pero se tiene que ir con 2 oficiales. Y eso fue lo que hicieron. Me montaron 2 oficiales, me dijeron, síguenos. Evidentemente iba escoltado con carros particulares, no eran carros policía, carros particulares de ellos, pero me llevaron a la estación de policía de Sierra Maestra. Ellos ahí me llevan y sencillamente me dicen, síguenos, y me metieron en un calabozo. Sin decirme absolutamente nada. Eso habrá empezado como a las 2 de la tarde. Y pasaron horas que yo perdí allí la noción del tiempo porque no tenía reloj, no tenía celular, no tenía nada. No sé realmente cuántas horas pasaron, pero al rato me dice una persona, me viene un oficial y me dice, quédate tranquilo que ya tu papá está cuadrando. Eso fue lo único que me dijeron. Y yo decía, ¿pero cuadrando qué? ¿Cuadrando qué? Pasaron muchas más horas porque ellos me terminaron liberando en la madrugada. Realmente no recuerdo si fue a las 3 de la mañana, no recuerdo muy bien la hora. Pero cuando me liberan, que me va una persona a la celda y me dice, vente conmigo, me sacan, me llevan como que a una sala, está mi papá, un amigo de mi papá, que era hermano de un funcionario, que fue el que ayudó a que me sacaran. El que era el líder de esa operación, dice, espero no volverte a ver más, y aquí no ha pasado nada. Y si ya tú dices algo, tú sabes lo que va a pasar. Entonces, yo no sé de dónde me salió el valor, porque a esa gente literalmente se le tiene miedo. Yo les digo, ¿y dónde están mis cosas? Tú te llevaste mis cosas. Y él pone una cara como que, ¿qué estás hablando tú? Yo no te he quitado nada. Y yo no te he quitado nada. Tú agarraste la mercancía que tenían en mi local, la metiste en una bolsa negra y la metiste en tu carro. Incluso, ¿dónde está mi laptop, mi iPad y mi teléfono?
Y él decía como que no, yo no tengo nada de eso, ¿de qué estás hablando? Me estás señalando, estás faltando el respeto a la autoridad, tú me estás llamando ladrón. Y el amigo de mi papá interviene y Ajá. simplemente era un hermano de una persona de muy alto rango y le dice, aquí no ha pasado nada, pero le buscas el iPad y le buscas el teléfono al muchacho ya. Y ese muchacho salió como loco a su vehículo. Todos lo vieron, A buscar. sacó el iPad y sacó el teléfono y me lo entregó. Y me dijo, donde te vea, te va a ir mal. Así, alante de todos. Mi papá es una persona que siempre fue muy pacífica, nada de problemas, ni de usar armas, ni nada de eso. Y él en ese momento entró en terror. Claro. Yo ¿Y tenía tú? miedo, ¿Tú qué sentiste en todo esto que estaba pasando? no me lo creía. En ese momento no tenía miedo, no sé por qué, La adrenalina no del sé. momento puede ser. Pero yo entré en razón como a los 2 días. Entonces, mi papá desde que salimos, fuimos a mi casa y él me dice que me vaya del país, que él no quiere que me maten. Y yo le decía que yo no hice nada. Entonces, sencillamente, yo cerré el negocio, el local, pero seguí funcionando online. Y como si nada hubiese pasado. Así Te duré quedaste en tu casa en mi casa. y lo hacías todo online. Y Ya lo no hacía tenías todo negocio, online. nada, de tal manera de estar un poco resguardado, ¿no? Eh, nunca estuve resguardado, sino que el vehículo que yo tenía en ese momento fue muy chistoso, porque yo tenía mi vehículo, yo tuve un accidente, yo choqué, y compré otro vehículo, como se le diría aquí en Estados Unidos, un transportation, para no estar a pie hasta que lo reparara. Entonces ellos se quedaron fue con que yo manejaba ese otro vehículo. Entonces cuando logré reparar mi vehículo, vendí ese transportation y volví a tener mi vehículo. Y yo le decía a mi papá como que ellos ni siquiera saben el vehículo que yo tengo porque lo cambié. Claro. Además tengo el local cerrado, yo nada más hago entregas online. Ahí eliminé nuevamente las entregas personales y yo tenía muchos conocidos en todas las empresas de envíos locales y yo lo que hacía era dejarlos en las empresas de envío y la gente hacía el pick-up allí, pero ya me habían hecho la transferencia, porque ya tenía como que cierta credibilidad en el negocio. Claro. Entonces pasaron varias semanas o no sé si 1 o 2 meses y empecé a recibir unos mensajes de texto. No puedo decir de quiénes eran, pero evidentemente se sobreentiende que eran de ellos, diciéndome de que ellos no se habían olvidado de mí, que nada había pasado y que tenía que empezar a pagarles un dinero para estar tranquilo. Te empiezan a extorsionar. En pocas palabras, pero nunca di dinero. No voy a negar, nunca di dinero. Entonces, yo tengo una prima que en su momento, ella es de Cabimas, el esposo era escolta del alcalde de Cabimas. Yo lo llamo a él, le cuento lo que está pasando, le muestro los mensajes y él me dice, si pagas, vas a pagar de por vida. Sí, claro. Y si no pagas, también vas a pagar las consecuencias. Entonces, sin decirle eso ni a mi papá nunca se enteró, sin decirle eso a nadie, yo ahí es que pienso venirme. Ese es el momento en el que tú Lo consideré. lo consideras. Ni mi mamá se enteró de esos mensajes. Nadie se enteró de esos mensajes. Yo simplemente dije que quería venir a probar que Venezuela estaba un poco mal y que quería ver otras cosas. Porque algo que sí pasó desde la primera vez que yo visité Miami, que fue la primera ciudad que visité, yo dije que yo quería vivir en este país. Eso desde el primer día. Nunca me imaginé emigrar, y menos por las razones. Pero yo, no sé, siempre me ha gustado el orden, la limpieza, la tranquilidad, el respeto, y a pesar que Miami tiene una fama de locura y de todo, la gente Sí. no conoce Maracaibo. Esa es la realidad. Maracaibo, bueno, todo el mundo lo sabe, es ciudad, pero tiene sus cosas, ahora mucho peores, pero yo me recuerdo de la Maracaibo que yo dejé. Claro. Y yo decía como que Miami tiene todo lo que yo estoy buscando. Sentirme en casa, el idioma, yo no hablaba inglés, y sencillamente para mí fue una muy buena opción. Vine para acá, empecé a trabajar prácticamente de todo lo que pudo haber pasado. ¿Te viniste solo? Me vine solo, absolutamente Tu papá solo. se quedó. Mi papá y mi tu mamá y mi mamá hermana se quedaron en allá. Venezuela. Tú decidiste venirte Me solo. Le decidí dijiste venir. que venías de vacaciones y ya. No, ¿O yo le les dije dijiste que que venía, con bueno, un plan? realmente a los dos les juré que volvía.
A los 2 les juré que volvía. Promesa que no cumplí. Pero promesa que no cumpliste, pero entendemos las razones. Es complicado. Para muchos es complicado, pero se entienden las razones. Duré varios meses trabajando aquí. ¿Ellos siguen allá? Mi papá falleció. Paz descanse. Estando allá, no pude ir. Mi mamá ya está aquí, llegó en diciembre, mi hermana está aquí, mi sobrino está acá. Me tocó hacer como cualquier migrante. Sencillamente trabajé en restaurante, asistente de mesero. Eso me daba mucha risa. Pero cuando tú llegas acá, ¿tú tenías un plan? ¿Te vienes con un plan? ¿Voy a llegar a tal parte? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer lo Sí. otro? ¿O dejaste que todo...? No, yo siempre he sido fluyera? una persona muy organizada. Ajá. Yo no dejo nada al azar. Trato de no dejar nada al azar. Como ya yo había venido varias veces, yo sabía una zona que es aquí en la 72, donde ya prácticamente todo está cerrado, pero antes se vendían celulares, tecnología. Yo decía, yo llego allí, vi que habían varias empresas de cámara de seguridad. Yo en la universidad con un amigo habíamos tenido una empresa de instalación de cámara de seguridad y dije, yo sé que yo llego allí, toco todas las puertas y alguien me Y va a dar, alguna va a abrir. me va a decir o para instalar cámara o para reparar computadoras, porque era lo que yo sabía hacer. Dije, con eso voy a conseguir trabajo. Entonces, literalmente, había buscado por internet en Craigslist, estando desde Venezuela, Sí. una habitación en El Doral, porque era lo que escuchaba, y pagué estando en Venezuela, sin saber si... ¿Cómo era? ¿Cómo ¿En era? la zona? Nada. Nada, yo tenía realmente buenos ahorros y yo decía dentro de mí, si llego y la habitación es falsa, me voy a un hotel y ahí resuelvo y Claro. veo qué hago. Ese era mi plan prácticamente. Literalmente llegué aquí por la tarde, me fue a buscar un conocido al aeropuerto, me dejó en la habitación, dije, esto por lo menos es real, ya Sí. pegué una cosa y allí llamé a otro conocido para que me llevara a Walmart a comprar sábanas, toallas y las primeras cosas básicas. Y otra persona que trabajó conmigo en PDVSA en su momento Sí. me escribe al darse cuenta que yo estaba aquí. Y me da la bienvenida y me dice, mire, vamos a vernos mañana para hablarte cómo es todo, porque ya él había trabajado conmigo y era amigo de mi papá. Tuviste la ayuda, pues. Tuviste Sí, a alguien que sí, pudiera, sí, sí. que podía guiarte. Él me fue a buscar al otro día de estar aquí y me dice, tienes que comprarte un auto ya. En Miami, si no tienes auto, no tienes nada. Sí. ¿Tienes ahorros? Y yo sí. Y me dice, bueno, vamos a un dealer. Me llevó a un dealer donde él, entre comillas, trabajaba. Tenía unos vehículos ahí usados que él vendía. Ahí compré el vehículo. Ese mismo día me dieron el vehículo. Al otro día fui a averiguar todo lo de la licencia porque era muy sencillo en ese tiempo. Sé que ahorita la gente sufre con la licencia, pero en ese momento era extremadamente fácil. Simplemente fui, hice mi examen, Presentaste su los dos examen exámenes y y ya. el mismo día me dieron la licencia. Todo fue en cuestión de un día, literal. Así. Y al tercer día de estar aquí, fui a la 72 a buscar trabajo. Y allí mismo salí con trabajo. Y saliste con trabajo. Salí con trabajo. ¿Obtuviste ese trabajo y en qué más trabajaste estando acá? Ese fue el primer trabajo que duré allí, yo diría como 2, 3 meses, porque siempre tuve en la mente escalar. No me gusta ser conformista, no me gusta tener una sola cosa y teniendo allí al segundo mes, la gente que empecé a conocer y le decía que yo en ese momento ganaba $300 a la semana, trabajando de lunes a sábado. Tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Cierto. Entonces, la gente me decía como que tú ni siquiera ganas por hora, tú estás ganando salario y haces overtime, y haces tú y yo overtime, ¿qué es eso? Me empezaron a explicar y yo dije, ok, aquí me están pagando esto, creo que no es lo justo y empecé a buscar otro trabajo sin dejar este. Conseguí otro trabajo que si no me equivoco, ahí fue el de ayudante de mesero. Ayudante de mesero. Ayudante de mesero. Eso me da Ni mucha siquiera risa y yo lo mesero. cuento. No, ni siquiera mesero. Ayudante Y de me da mesero. mucha risa y lo cuento con orgullo porque cuando me ofrecen la posición me dicen, tú vas a ser el ayudante del mesero. Y yo, ayudante del mesero. Él me dice, sí. Él toma la orden, trae los platos, pero tú recoges los platos y Ajá. limpias la mesa. Sí. Y yo decía como que, o sea, yo en Venezuela... Literal, yo sé que es la típica historia que todo el mundo dice de que no hice nada o era un rey o cualquier cosa. Yo no era un rey ni nada de eso, pero nunca no tuve que trabajar de otra cosa que no fue en la universidad instalando cámaras, que era un proyecto con un amigo. Es la típica historia del que le toca emigrar Sí, y el que por situaciones de la vida le toca hacer cosas, ya sea para crecer o para estancarse, depende de uno, ¿no? Y de la actitud que uno tenga ante las situaciones que se nos presentan en la vida.
tú tomaste una actitud de querer seguir creciendo. Sí. Porque tú venías con ahorros, Sí, pero sabía que, pero sabías que se podían ir claro que sí, rápido. claro Y que sin sí. embargo, tú decidiste tener 2 trabajos. ¿Tenías 2 trabajos en ese momento? En ese momento, cuando consigo el del ayudante de mesero, ¿Dejas el otro? dejo el otro. Meto el aviso, digo que me voy y sencillamente me voy al de restaurante que me lo había conseguido otra persona que conocí y me dicen aquí vas a ganar $10 la hora y te vamos a dar la comida. Y yo quedé como que $10 la hora y allá no gano por hora, o sea, ya mejoré. Y sencillamente ahí me fue muy bien. En ningún trabajo hasta el día de hoy me he ido bravo, malo, molesto, pero empecé ese trabajo y automáticamente otra persona que conocí, porque eran puros conocidos de aquí, se enteró que yo era ingeniero en computación y me dice, oye, en mi empresa están buscando gente que instale puntos de internet, ¿tú sabes hacerlo? Y yo, claro. Me dice, ok, vamos. Y ahí creo que me ofrecieron $15, $16 la hora y yo decía, wow, ahora voy a trabajar algo relacionado a lo mío y, Y mejor mejor paga, pagado. claro. Me voy a ese trabajo. Luego después pasó algo muy, muy triste porque al señor se le muere el hijo y cierra la empresa de un día para otro y quedé sin empleo de un día para otro. Luego vinieron varios trabajos que no me recuerdo muy bien la cronología, pero sé que hice repartidor de comida antes que existiera Uber Eats y todas esas aplicaciones de ahorita. Sí. Antes era trabajarle a una compañía que te asignaba diferentes restaurantes. Entonces empecé a trabajar de repartidor de comida. También trabajé en un warehouse, bajando, descargando y acomodando repuestos de vehículos. Después trabajé de vale parking y todo era para ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Pasabas de un trabajo a otro trabajo. ¿Cuál Sí. era tu pensamiento en cada trabajo? Eh, ¿Será para siempre? ¿No será para no. siempre? Dios mío, ¿cuándo voy a salir de esto? No, yo sabía que no iba a ser ¿Cuál para era tu siempre. pensamiento para poder llegar hasta donde, Hoy en día ya me lo vamos río. a mencionar porque eres realtor? Hoy en día me río porque del primer trabajo al segundo yo decía, si gano $10 la hora, estoy hecho. Luego decía, si gano $15 la hora, estoy hecho. Hacía 20, Ibas. después decía, si gano $3,000 al mes, estoy Estoy resuelto en hecho. Estados Unidos. Entonces, luego el último trabajo que tuve antes de ser realtor fue en una empresa de celulares que al día de hoy sigo en contacto con mi jefe, que ellos me dieron una gran oportunidad. Claro, ese buen trabajo vino después de tener los papeles. Esa es la diferencia de no tener papeles a tener los papeles, papeles, claro. a tener el permiso de trabajo. Luego allí pude trabajar en una empresa que era una empresa de teléfonos que recibe teléfonos aquí en Miami y lo envía para los operadores de toda Latinoamérica. Nosotros le cargábamos el software que necesitaban y todo ese tipo de trabajo, y ese trabajo sí me mejoró la vida porque gané mucho más. Gracias a ellos aprendí el inglés. Yo me inscribí aquí en varios cursos de inglés, tanto en el Ronald Reagan, que es una escuela aquí cerca, y hice también el inglés en el Miami-Dade College, pero realmente... ¿Y cómo te fue? Bien, ahí aprendí, no digo que no, y se lo recomiendo a todas las personas, Sí, se lo juro, porque a es todas importante las tener el personas. idioma, Yo sí. trabajaba y estudiaba, yo nunca estuve sin hacer dos cosas al mismo tiempo en este país, hasta el día de hoy, nunca. Y sencillamente, cuando estoy aprendiendo el idioma, ellos me dan esa oportunidad de trabajo, allí terminé de desarrollar el idioma, por decirlo de alguna manera, y todo llegué a lo que hago hoy en día porque entre mudanza conocí a mi novia. Llegó el amor. Llegó el Y con amor. el amor llegó el ser realtor. ¿Sí? Sí, pero viene algo antes de eso. Ajá. Porque el chiste es que estamos buscando mudarnos y nosotros asistíamos a una iglesia cristiana y mi líder de la iglesia era realtor. Y yo le digo que me ayuda a buscar una propiedad en renta, él me ayuda a buscar la propiedad y de la nada cuando estábamos visitando me dice, oye, ¿a ti no te interesaría ser realtor? Yo veo que tú tienes como material para esto. Y yo como que, no, yo soy ingeniero, no soy realtor. Y me quedó con la semilla y yo diciendo como que siempre me han gustado las ventas. Y siempre he trabajado en ventas. Entonces logramos que él nos consiguiera la unidad y cada vez que me veía en iglesia me decía, ¿no has pensado lo de ser realtor? Y yo como que realmente no. Te estaban enviando señales. Realmente no. Y él me dice, ¿tú te quieres comprar una casa, verdad? Y yo, sí, nos estábamos preparando, mi esposo y yo en ese momento para comprar una casa. Y él me dice, saca la licencia, él era broker. Me dice, yo te ayudo, trabajas conmigo y si no te gusta, sencillamente compras tu casa y ya, no tienes que hacer más nada. Y yo como que, ok, y saqué la licencia con el único pensamiento de comprar nuestra casa. Fue lo único que me motivó. Saco la licencia en pleno COVID, en plena pandemia, cierran
prácticamente claro. todo el mundo, y ahí aproveché para estudiar. Tuve una semana online haciendo el curso online, pero estudiaba, la gente no tiene ni idea, o sea, el curso eran 6 horas, si no me equivoco, era de, no sé, 8 de la mañana con un break como hasta las 4 de la tarde, Ajá. y luego yo desde las 4 de la tarde estudiaba hasta las 1, 2 de la madrugada. Porque siempre, como te digo, me aplico a las cosas, termino las cosas no por inteligente, sino por aplicado. Entonces, saco la licencia, empezamos a prepararnos para comprar la casa, pero yo de una vez dije como que, ok, si ya tengo la licencia, ¿por qué no la aprovecho? ¿Qué puedo hacer? Teniendo mi otro trabajo full time, nunca lo dejé. Y digo yo, ok, empecemos a hacer rentas. Entonces voy a hacer rentas. Y empiezo a rentar, hago un plan que me va muy bien, la verdad. Y hubo un año que hice más de 100 rentas. Entonces hice demasiadas rentas. Y la gente me decía, pero ¿por qué no vendes casa? ¿Por qué no vendes casa? Y yo decía, con rentas me va muy bien. Pero yo lo que veía que era por no salir de mi zona de confort. Como ¿No querías que dejar tu otro trabajo? no quería dejar mi otro trabajo, tenía un mecanismo ya muy desarrollado que mi esposa me ayudaba a hacer las rentas y me estaba yendo ¿Te bien. sentías cómodo? Me Pues sentía estabas cómodo. bien. Me sentía cómodo. ¿Y entonces qué te hace moverte? Que empecé a Que decir, me siento muy cómodo. ¿así? Me siento muy cómodo. Señores, no hay que sentirse muy cómodo. De Hay que verdad que echarle sí. ganas. En Entonces, serio. me siento muy cómodo. Y tomas la decisión. No fue hace mucho tiempo, incluso el año pasado, al principio del año pasado, le llego a mi jefe y le digo, me quiero pasar a part-time. Y él me dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y le digo yo, no, lo de real estate. Ya él sabía que él estaba con lo de real estate. Todos sabían, pero todos pensaban que era como que algo pasajero. Claro. Como que eso no va a durar mucho. Y yo me quiero pasar a part-time. Él me aceptó y empecé a prepararme. Bueno, desde que empecé esto nunca he dejado de prepararme. Yo consumo de 2 a 3 podcasts diarios, 3, 4 horas de información diaria, porque esto hay que mantenerse siempre informado y actualizado, Y como el actualizado. médico. Esto es siempre, esto no es que ahora tienes la licencia, tener la licencia no es absolutamente nada. Vamos a decir tus redes sociales, tu red social, Edgar, @Basabe Realtor, Correcto. para quienes quieran contactarlo. Porque de paso, tú eres realtor, pero tú tienes una especialidad. Sí, sí, 100%. Me dedico, como Ajá. estuve hablando casualmente con tu productora, como le dije, yo me dedico a ayudar a las familias a comprar su primera propiedad de nueva construcción. De Es nueva de nueva construcción. construcción, de nueva construcción. Pero ¿por qué te limitas? ¿Por qué te No pones es una ¿no? limitación, ¿No es una es limitante? una especialización. Ok. Si tú ves, si lo comparamos con la medicina, que muchos podrán decir que es una locura compararlo, tú no vas con el médico general para que te vea cualquier cosa. Cada cosa que tú tengas, tú vas a un especialista y el Cierto. médico mira una sola cosa y se hace especialista en esa única cosa. Es algo que yo he aprendido con tanto coach, con tanto entrenamiento, con tantos cursos y yo dije, es verdad. Incluso mi negocio viene a ver un antes y un después cuando decidí especializarme. Al principio era como todos los realtors, hacer de todo. Después que me di la tarea de salir de las rentas, dije, ok, ayudo a vender casas, ayudo a comprar la primera casa, ayudo a hacer comercial, rentar warehouse, hacía de todo, pero realmente trabajaba mucho y era poco productivo. Empecé a seguir a muchas personas de muy alto nivel que decían, especialícense en una sola cosa, especialízate en una sola cosa como hacen los ¿Y médicos. por qué escoges específicamente la primera compra de una familia y compra nueva? Me gusta trabajar con el primer comprador número 1 porque me encanta ver hacer el sueño realidad a una familia. Qué bello es eso, No hay ¿verdad? nada más bonito Yo que te iba a eso. te iba a preguntar eso porque debe dar una satisfacción muy linda ser ese puente de la familia y Mira, su primer hogar, ¿no? yo he ayudado a chicas solteras que me parecen increíbles y dignas de admirar, porque que una muchacha joven de 25, 30 años compre su casa aquí sola, para mí Sí. es un milagro. He ayudado a madres solteras con su hijo a comprar la propiedad, he ayudado a familias y todos coinciden en algo que hasta el día de hoy me causa mucha emoción, que me dicen, todos me decían que era imposible comprar una propiedad aquí. Yo lo veía difícil. Y tú nos hiciste esto súper sencillo y es más fácil de lo que la gente se imagina. Y todos simplemente al ver esa felicidad que te expresan en el día del cierre, cuando le dan la llave, lloran de emoción, que no se lo Claro. pueden creer.
Es algo que no tiene descripción. Y adicional a eso, me gusta trabajar con los primeros compradores porque ellos ponen todo de sí para que se den. Ellos están pendientes, lo que le pidas hacer, lo hacen y están dispuestos a ayudarte y a colaborar para esa transacción. Con los inversionistas, que también he trabajado, allí no hay corazón. Ellos todo es número. Entonces, ellos no les importa cómo está la propiedad, cómo es la propiedad. No, porque es inversión. Es una inversión y claro. está bien, y eso Sí, está bien. Y hay es gente que válido, se claro. especializa en los inversionistas, pero a mí en lo particular me gusta es trabajar con el primer comprador. Me gusta ver esa emoción, esa adrenalina que yo sentí con mi esposa, que en Venezuela nunca compré una casa, por la edad básicamente. Claro. Pero haberlo logrado aquí fue algo para mí tan emocionante que de verdad me gusta ayudar a las personas a que lo cumplan. Y son demasiadas familias que he ayudado. Al día de hoy puedo decir que más de 100 familias he ayudado a comprar su primera casa. Y cuando ellos dicen de que de verdad les hice su sueño realidad y que van a estar eternamente agradecidos conmigo, para mí eso no tiene precio. Por supuesto. Eso no tiene precio. Te pregunto, para especializarte, ¿tienes que hacer algo en particular para tener esta especialidad dentro de lo que es No. la inmobiliaria? ¿Tienes No, algo que para hacer nada. en particular? No, ¿O no, sencillamente no. te enfocas Es en ese sencillamente mercado? enfocarte, saber todo Pero no hay que de hacer una un zona en curso ni específico. nada No, aparte. no, no. Como No. realtor tú puedes vender, entre comillas, todo lo que tú quieras. Solo que tú decides en qué Tú te vas a decides en enfocar. qué. Hay gente que no se especializa en algo, hay gente que sencillamente hace todo, hay gente que sí se especializa. Yo por lo menos trato de estar actualizado con todas las nuevas construcciones que hay en todo Miami-Dade, Broward, y ahora estoy tocando Palm Beach, pero siempre tienes que tener un nicho. Realmente me conozco todo Miami-Dade, me conozco todas las nuevas construcciones que están aquí, los beneficios que están dando las constructoras, los incentivos que están dando las constructoras, y la razón por la que me gusta trabajar con nueva construcción. Mucha gente me ha dicho, no porque te gusta lo fácil. Hay personas que me han dicho eso. Ah, porque es fácil, ¿acaso? Bueno, que lo hagan ellos. Que lo hagan ellos. Háganlo ustedes antes de Entonces- juzgar y decir que está haciendo lo fácil. Exactamente. Pero sí hay una diferencia, pues. Hay una gran diferencia y ahora mismo, el mejor momento para los primeros compradores es la nueva construcción. No es algo que digo, es algo que creo y que lo pueden verificar por ellos mismos. ¿Por qué? Al día de hoy todo el mundo ha escuchado de que los intereses están muy altos, Sí. de que comprar una propiedad ahorita es imposible, que no deberían hacerlo porque las tasas de interés están entre un 6 a un 7%. La gente no conoce, pero ahora mismo las nuevas construcciones, cualquier nueva construcción que te pueda ofrecer, te damos una tasa de interés entre un 4 a un 5%. Entonces la gente dice, voy a esperar que bajen los intereses, pero ya en la nueva construcción te los tengo bajos. Claro. Entonces, por debajo de eso, la única vez que ha bajado en toda la historia de los Estados Unidos fue cuando el COVID. Entonces, la gente está buscando que se repitan las tasas de interés del COVID cuando es algo que nadie quiere que vuelva a pasar. No, por supuesto. Pero es la única manera que las tasas las volvamos a ver en esos puntos tan bajos, que haya o otra pandemia o una guerra. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. No, cancelado, borrado y Ni lo uno ni lo transmutado. otro. No queremos nada de Entonces, eso. ese es el único factor que puede llegar a ocurrir para que las tasas bajen y se repitan de lo que vivimos en el COVID, porque eso no había ocurrido antes. Entonces, en una economía sana en los Estados Unidos, los intereses están bordeando el 5%, y al día de hoy te puedo conseguir menos en nueva construcción. Y otra cosa que ayuda a los primeros compradores es que cuando tú vas a comprar tu casa, tú necesitas dinero para dos cosas. Ajá. Para lo primero es el down payment, que pues, Escuchen, por favor, escuchen. es el down payment, que puede ser Es lo tan primero. bajo como un 3.5%. Pero hay otro dinero que poca gente conoce y es que es muy importante y son los gastos de cierre. Cuando vamos a comprar una casa, tenemos esos gastos que pueden ir entre un 4 hasta un 7% del valor de la propiedad. Quiere decir que necesitamos más dinero para los gastos de cierre que para el enganche de la casa. Y hoy en día, con las nuevas constructoras, te puedo conseguir que te paguen todos los gastos de cierre. Entonces, Oh. solo necesitas el 3.5% dependiendo de la casa, Claro. Claro. para comprarla y que tú califiques para ello. Entonces, hay gente que tienen al día de hoy una excusa de, no, voy a esperar que bajen los intereses, en nueva construcción te los doy bajos. Voy a esperar que saque una ayuda en nueva construcción, no es un La- préstamo, te lo regalo los gastos de cierre, no tienes que devolverlo. Entonces, viendo el mercado cómo está, para mí, y creo firmemente en que la mejor opción del primer comprador es una nueva construcción. El pago mensual va a ser mucho más bajo.
el pago mensual va a ser mucho más bajo porque en una propiedad usada, digamos de 400,000, con una tasa de interés al 6.5 al 7%, hay otros factores que hay que considerar, pero digamos que el pago mensual pueden ser unos $4,000 al mes. Mientras que la misma propiedad de 400,000 con una tasa de interés al 4.5%, digamos que puedes tener un pago mensual de $3,400. Estás hablando de la misma casa, Sí, $600 menos al mes. sí. $7,200 al año que te estás ahorrando. Y ni decir que una casa nueva tiene 1000 veces más beneficios que una casa usada. Por supuesto. Es algo que no tiene punto de comparación. Entonces, también quiero decir que el real estate es cíclico. Ahora mismo, en este momento, es la mejor opción, nueva construcción. No quiere decir que de por vida va a ser así. En el real estate no hay una línea que siempre No va a es ser algo igual. constante. Es algo Sí, que cíclico, fluctúa. que las cosas pueden cambiar. Ya va, ¿qué quiero decir? Porque es que tú hablas y uno se emociona, yo quiero vender y quiero volver a comprar. ¿Se puede hacer eso? Vendo y compro una... Por supuesto, y 100%, compro 100%. nuevo y, Incluso, y tengo todos esos beneficios. lo que más se recomienda, así ya tú hayas comprado tu primera casa, es que esa primera casa no la vendas, sino que la utilices como negocio y la dejes rentando. Jules Y- Hanser escucha, y oído al te tambor. compres tu segunda casa Ajá. nuevamente como primer comprador. Como primer y te puedo comprador. dar todos los beneficios de un primer comprador. No. 100%. Arroba Basabi Realtor. Vas a ver Realtor. Basabi Realtor. Mira, ya va, porque es que me dejaste girando. Repíteme eso. Yo puedo no la vendo, sino que la alquilo, la dejo como negocio y compro como nueva compradora en primera obra, en obra nueva. Tengo clientes que su primera casa dicen, yo les explico y me dicen, no, Edgar, no la quiero dejar rentando, no quiero que nadie me llame, no quiero Ajá. tener esos dolores de cabeza, yo la quiero vender y comprarme otra y eso es válido, Y es lo válido. hacemos. Pero siempre la mejor recomendación es no la vendas, déjala rentando y Sí, porque es un cómprate negocio otra. también. Claro, bueno, al día de hoy yo digo que la mejor inversión para tu vejez, no para ti, como para persona, es comprarte una casa. ¿Por qué? Digamos que tú pasas 30 años, que es el promedio en teoría, Sí. de pagar una casa, porque con una estrategia muy básica la puedes pagar en 20 años. Súper básica. Y te la digo ahora mismo para ayudar a las personas. Yo tengo que sentarme contigo largo y No. tendido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El año tiene 12 meses Ajá. y se hacen 12 pagos al año. Se te recomienda hacer un 13avo pago directamente al principal. Ese 13avo pago te va a matar 10 años de intereses. En lugar de pagar 30 años la casa, la vas a pagar en 20 años. Tan básico como eso. Si tu mortgage son $3,000 al mes, le vas a agregar al principal una vez al año $3,000. Y así te ahorras 10 años de mortgage. Y la gente todavía sigue creyendo que son 30 años para pagarla. Y así como esa, hay otras estrategias para que pagues tus casas en 10, 15 años. Que no las vamos a discutir aquí porque son muy largas. Pero te vamos a contactar, por supuesto que sí. Edgar, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar con las personas? ¿Te has encontrado con clientes un poquito rudos o que te han Siempre. puesto pero? Porque el trabajar directo en las ventas, ¿no? Trabajar con contacto directo con las personas a veces es complicado. Sí, Y por yo siento supuesto. que por todo lo que tú nos has contado, tú has tenido, gracias a Dios, siempre has tenido una guía, siempre has tenido gente que ha estado allí y que Sí, te ha apoyado. Qué 100%. maravilla, porque no todo el mundo tiene esa fortuna. Dios te bendiga. Tú te convertiste también en esa persona que ayuda y que da, pero te has encontrado con gente que te pone un freno A diario. a diario. A diario, a diario. Lo más difícil es que la gente crea en ti. Y lo segundo más difícil, en mi caso, es la edad. La gente me ve y me dice, pero tú eres muy joven para Es estar que en tú este eres negocio. Tú eres muy joven para estar diciendo las cosas que dice. ¿Cómo sabes eso? ¿De qué me hablas? E incluso, recientemente tuve un caso muy particular de una familia que logré vender su casa y los pasé a la casa de sus sueños, dicho por ellos mismos, y me decían, la primera vez que nos reunimos, dije, yo no puedo hacer negocio con este niño, esto es un niño. ¿Cómo me va a ayudar él a buscar esta casa, a vender esta otra casa? Y luego que vendimos su casa en tiempo récord, que la pusimos en bajo contrato en 3 días, por arriba del valor que él la está colocando en el mercado, él me dice como que ahora, de la nada me dice, ahora estoy pensando a creer en ti. Y yo decía como que, ¿qué pasó? Y él me dice, es que yo no creía las cosas que me decías porque veo que eres muy joven para tener esa experiencia.
Y yo le dije algo que una persona me enseñó y le dice, la edad no hace nada. Y la cantidad de años de experiencia en real estate es un número con que se defienden los que no tienen experiencia. ¿Por qué digo eso? Hay realtors que tienen 10, 20, 30 años en la industria y no han hecho 10 transacciones. Entonces, tú no me puedes venir a decir que tú tienes 30 años con tu licencia cuando solo has vendido 10 casas y una persona como yo que tiene 3, 4 años en este rubro lleva más de 100, 150 transacciones. Entonces, ahora dime tú, ¿quién tiene más experiencia? ¿El que tiene las 150 transacciones o el que tiene 10 transacciones pero 30 años con su licencia? Y eso me lo dijo una persona que me hizo el ejemplo siempre, que siempre me lo hace con el médico. Dice, ¿quién es el médico que tiene más experiencia? ¿El que tiene 20, 30 años operando o el que hace 3 operaciones diarias y lleva más de 2,000 operaciones en 5 años? Mientras hay otra persona que lo que hace es una operación al mes. ¿Quién tiene más experiencia? Entonces, esto es algo del día a día, de hacerlo, de estar informado, de rodearte de las personas correctas y de saber escuchar. Y de siempre, siempre estar dispuesto a aprender. Siempre. O sea, una vez leí algo, no recuerdo dónde, que decía, el que no está dispuesto a aprender está muerto en vida. Y todos los días tenemos que aprender algo. Esa es mi misión. Futuro. ¿Cómo te ves? ¿Tienes algún plan a futuro? Lo estoy empezando a descubrir. Ajá. Lo estoy empezando a descubrir porque para nadie es un secreto. Este año mi negocio dio un giro de 360 grados. Hubo un cambio grande, 360 grados. Algo que todavía no me lo creo. Yo no me creo lo que está pasando. Ha habido un antes y un después y ha sido sencillamente por seguir a la gente correcta. Tan sencillo como eso. Entonces, varias personas me han dicho como que si yo me veo siendo o un líder de grupo o montar mi compañía, y yo siempre decía como que no me veo en eso, no es lo que quiero. Pero ahora algo está cambiando y me está diciendo, si yo pude hacer este cambio en mí, ¿por qué no puedo ayudar a otras personas que también lo tengan? Pero ahora mismo no te voy a negar que no me siento en la capacidad y me parecería para mí una falta de respeto intentar a decirle a las personas qué tienen que hacer. Yo siento que me falta mucha más experiencia, yo siento que me falta aprender mucho más antes de decirle a alguien qué es lo que debe hacer o cómo lo debe hacer. Y hoy en día por el internet podemos ver personas que tienen 1, 2 o 3 años haciendo X profesión y ya se creen influencers. Y ya se creen con la autoridad de dar consejos o de decir a las personas qué hacer. Yo siento ahora que creo que es algo que me gusta, que me motivaría, pero creo que tiene que ser mucho más adelante, mucho más adelante. Gracias por esa responsabilidad increíble que tienes, porque sí es importante tenerla, esa responsabilidad para con los demás y para contigo mismo. Así mismo. ¿Cuáles son esos mitos que tiene la gente, esos miedos, los principales miedos con los que se te presenta a ti un comprador? ¿Qué son esos miedos que te manifiestan al querer comprar? Que tú se los tienes que quitar y decirle, calma, espérate un momento, vamos por aquí, vamos por acá. Esos principales miedos del primer comprador. El primer comprador tiene muchos miedos, pero los más frecuentes, que pudiera decir que casi todos creen que es así. Número 1, que requieres mucho dinero para comprar. Eso es lo primero que todos piensan, que tienen que tener cantidades altas de dinero. Número 2, de que es muy difícil y necesitan muchos requisitos. Y las dos son completamente falsas. Como te digo, hoy en día un townhouse de 3 habitaciones, 2 baños y medio en el área de Homestead, que el día de hoy es donde hay mayor construcción, te puedo decir que te puedo conseguir un townhouse desde $399,000. Entonces, y eso podemos comprarlo hoy en día con menos de $16,000. Es todo el dinero que necesitas. Es todo el dinero que necesitas. Entonces, mucha gente piensa o tiene la falsa creencia de que requieres 40, 50, $60,000 para comprar tu primera casa. Ajá. Es lo que se oye y es lo que todo el mundo dice. Y otra creencia, más que todo por el lado de nosotros los venezolanos o los latinos, que a mí me pasó porque a mí me lo dijeron, no el realtor que me ayudó a ingresar en esta academia, sino recién llegado aquí, que me decían que si no era residente o ciudadano no podía comprar. El estatus. El estatus. Y es completamente falso. Tú lo único que necesitas es un social y un permiso de trabajo que tenga por lo menos 2 años de haber sido emitido. Y con eso, sin importar si eres residente o ciudadano, puedes comprar tu primera casa. Hay más requisitos de los que hay que hablar, como lo es el ingreso, el score de crédito, pero
eso es un gran mito, que la gente cree que tiene que ser residente o ciudadano, cuando realmente no es así. Edgar, eres un héroe de tu propia historia. Gracias. ¿Cuál consideras tú que ha sido ese superpoder que te ha llevado hasta donde estás? Ese poder que has utilizado, queriendo o sin querer, cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has hecho y todo lo que has logrado hasta llegar aquí. ¿Cuál crees que fue ese superpoder? Creer en mí. Creer en ti. ¿Y ese es el consejo que le das a la gente? Creérselo. Hay un amigo que se lo digo a diario. Primero tienes que creértelo para que puedas hacer que pase. Sonará cliché, sonará cualquier cosa que la gente quiere decir, pero es realmente cierto. Tienes que creértelo. Si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. ¿Ese es el mensaje que le dejas aquí a la gente? Sí, tienen que creérselo. Tienen que creérselo. Eso es lo primero. Y mucha gente te va a decir que no se va a poder. A mí me lo dijeron. Mucha gente no fue con mala intención. Hay un líder que yo escucho que dice: la gente habla y da los consejos desde sus propios miedos. Por supuesto. Cuando te dicen que no hagas algo, que te puede ir mal, que te va a salir mal, es sencillamente ellos están reflejándose a sí mismos y les da miedo intentarlo. Y otras personas te lo dicen porque no quieren verte pasar por un dolor o que no te tropieces. Pero para el éxito hay que tropezarse, hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Y sencillamente varias personas me decían como que: oye, no dejes tu trabajo, no dejes esa estabilidad, ganas buen dinero allí, ¿por qué te vas a arriesgar? Sigue así, poco a poco, puedes parar el tiempo. Y mi esposa siempre me lo dice y me lo decía: renuncia. Renuncia, que tú vas a poder. Y lo hice. Así mismo. Qué Así bien, mismo. te felicito. Gracias. Muchas bendiciones, de verdad. Muchísimas gracias por contar tu historia aquí en Héroes, porque eres un héroe. Gracias. Me gusta ese superpoder y es necesario que nosotros creamos en nosotros mismos. No tenemos límites. Muchas veces los límites están aquí y hay que aprender a limpiarnos, a desintoxicarnos y a atrevernos, a no dejar que el miedo nos paralice, ¿cierto? Así Hay que mismo. atravesar ese miedo, porque muchas veces el miedo no se va, pero que hay que atravesarlo. Ahí tiene que estar para que te motive. Edgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Voy a decir de nuevo tus redes sociales, porque a comprar la primera casa, pero así ya. Basabe Realtor, @Basabe Realtor, ya saben, contáctenlo, escúchenlo, porque sí se puede. Claro que sí, 100%. Gracias, muchísimas gracias, Edgar. Y ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en Héroes. Si quieren compartir su historia, escríbanos @hispanomedios, @mihispanotv. Miles de bendiciones.